Señor y su poder. Busquen siempre su rostro, busquen al Señor y su poder. Y para aquellos que anotan, el título del mensaje es Prioridades en una casa. En este último tiempo se nos venía hablando justamente, el fin de semana de las prioridades. Nos viene ministrando nuestro pastor acerca de la plenitud. En cada área de nuestras vidas, en cada sector en el que nos movemos, la plenitud de Cristo lo abarca todo. Entonces nosotros como Iglesia de Cristo debemos aprender a no solamente establecer prioridades para que esa plenitud sea un hecho en nuestra vida. Vinimos aprendiendo en cada una de las ministraciones cómo llevarlo adelante, cómo disfrutarlo, los enemigos de la plenitud. Hay una serie de cosas que vinimos viendo y que estaría bueno que podamos repasar también nuevamente en algún momento a través de los mensajes que están subidos a nuestro canal. Así que los aliento, si no lo hacen, estaría bueno que los podamos repasar. ¿Por qué? Porque la Iglesia del Señor es la que está habilitada para disfrutar de la plenitud de Cristo. Pero también debemos entender que la plenitud es progresiva, se va desarrollando, se va aprendiendo, se va alcanzando. No es que nadie, porque si pensamos que podemos disfrutar de la plenitud del Señor de buenas a primeras, nos frustraríamos porque diríamos, hace tiempo que voy a la iglesia, hace tiempo que me congrego, sirvo al Señor y no siento la plenitud. Vamos a ir sintiendo esa plenitud del Señor que lo abarca todo en cada área a medida que vamos transitando el camino del Señor, a medida que vamos recibiendo su instrucción y la vamos poniendo en práctica. Amén. Si solo la recibimos y no las practicamos, estamos en el horno. Vamos a estar mirando como desde afuera lo que el Señor hace quizás en la vida de otros. Entonces, vamos a aprender y vamos a sellar, vamos a cerrar, vamos a ponerle un precinto, por decirlo de alguna forma, a la enseñanza, a la administración de este mes, en este día de edificación familiar. Y vamos a hablar acerca de las prioridades. Prioridades, ¿qué es prioridades? Las prioridades tienen que ver con aquellas cosas que una persona, ¿no?, considera más importante y le da un orden. ¿Vieron? A veces decimos, a mí me toca por ahí como ama de casa establecer prioridades. Vamos a ponerlo en el plano natural, porque usted dice, sí, la prioridad es levantarse, orar al Señor y leer la palabra. Pero vamos a hablar de la prioridad natural, que ponemos, tenemos cosas que hacer en casa, entonces priorizamos. ¿Qué nos conviene hacer primero en ese momento? Nos repartimos, nos organizamos las tareas en casa y demás y establecemos prioridades. Las prioridades tienen que ver con cosas que consideramos más importantes que otras y les vamos dando un orden. ¿Amén? Entonces, entendido eso, vamos a leer en Colosenses capítulo 1, versículo 17, en traducción lenguaje actual, vamos a leer, y dice así la palabra de Dios. Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él, todo se mantiene en orden. Y Él gobierna su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso, Él fue el primero en resucitar para que ocupe el primer lugar en todo. Entonces, conforme a la Escritura ya hay una prioridad establecida para la iglesia de Cristo, no para otros, no para aquel que se congrega solamente, no para aquel que concurre a una iglesia, no para aquel que hace una actividad. Dice que para la iglesia de Cristo está establecida una prioridad. Dice que el Señor ya le dio su lugar, su primer lugar en todo, por lo que la iglesia de Cristo debe asumirlo y caminar en pos de. Ese es el primer paso para comenzar a vivenciar
la plenitud de Cristo en absolutamente todas las áreas de nuestra vida. A medida que vamos transitando el camino de fe, el Señor nos va mostrando, nos va instruyendo, caminamos bajo la guianza del Espíritu Santo para que esa plenitud sea un hecho en mi vida y en la de mi familia. Entonces, ya está establecido ¿para quién? Para la iglesia de Cristo, para su cuerpo. Cristo es la cabeza y dice que Él la gobierna. Ah, bien, o sea que los que son iglesia del Señor caminan bajo el gobierno de Cristo, caminan bajo la guianza del Espíritu Santo, buscan no correrse ni a diestra ni a siniestra. A medida que van transitando, que van aprendiendo, se comprometen más con el Señor, se comprometen más a obedecer su palabra porque entienden que no solamente honran al Señor, bendicen el nombre del Señor, glorifican el nombre del Señor, sino que también reciben recompensas y beneficios de esa obediencia. Una de ellas justamente es esa plenitud preciosa que el Señor nos promete en su palabra. Entonces dice que Cristo es el principio de todas las cosas, por eso fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todos. Está determinado así por Dios Padre. Por tanto, cuando nosotros lo asumimos y lo entendemos de esa manera, empezamos a caminar en pos de. Entonces, amados, como iglesia de Cristo, como familias de fe, tenemos que replantearnos y tenemos que buscar ordenar prioridades. Claro que Cristo no es una de las tantas prioridades que tenemos, porque, por ejemplo, la crianza de nuestros hijos es prioridad, el trabajo es prioridad, la vida matrimonial es prioridad. Bueno, hay una lista de prioridades que tenemos. No es que porque los hijos son prioridad, el matrimonio no. No es porque el matrimonio es prioridad, el trabajo no. Pero hay una lista de prioridades para que nosotros ordenemos. Porque si no se hace un lío. Y dentro de ese lío y dentro de ese desorden, Dios no va a estar porque Dios es orden. Y donde hay orden, el Señor habita. Amén. Y por medio de Cristo dice que se ordenan todas las cosas. O sea que hay cosas que necesitan ser ordenadas en la familia. Y si el Señor no está, si no nos dejamos dirigir por Él, si no priorizamos, si no ponemos un orden de prioridades, va a ser difícil. Pero, como bien dije al principio, que Cristo no es una cosa más que yo pongo en mi lista de prioridades. Cristo es la prioridad. Y a partir de Cristo y desde Cristo, comenzamos a establecer una lista de prioridades para llevar adelante nuestra vida en orden. ¿Y cómo conozco esos parámetros, hermana? ¿Cómo hago para establecer ese orden de prioridades? La palabra es mi parámetro. La palabra lo va a regular todo. Porque si nosotros decimos que primero está el Señor, pero nos movemos conforme a una lista de prioridades confeccionada por mis sentimientos, por lo que yo tengo ganas, por lo que me está pasando en el momento, por la situación que me rodea, y ahí vamos a hacer lío. Ahí Dios no está. Tiene que estar regulada por el Señor siempre. Miren, por eso en el Señor hay seguridad. Porque cuando nosotros estamos inseguros, estamos afanados, estamos turbados, estamos confundidos, no hay nada mejor para tomar buenas decisiones que correr al Señor y preguntarle al Señor cómo tenemos y cómo debemos manejarnos en cada una de las circunstancias que nos toca atravesar, como matrimonio, como papás, como hijos, como familias de fe. El Señor siempre lo va a regular todo. Entonces no hay margen de error, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. No es que un día el Señor dice, hoy te aconsejo esto y mañana te aconsejo otra cosa, hoy podría ser así o mañana asá. Entonces más seguridad que esa es imposible. Pero para eso, para vivir la plenitud de la fe, para vivir la plenitud de Cristo en absolutamente todas las cosas, la preeminencia la tiene que tener Él, que es lo que nos ministraba también el pastor el domingo. Entonces, cuando Él tiene el primer lugar en todas las cosas y desde Él se empiezan a ordenar todas las cosas, es que comenzamos a vivir en plenitud, aún cuando estamos atravesando dificultades,
tormentas, situaciones que nos pueden dar temor, nos pueden dar algún tipo de incertidumbre, el Señor viene a traer paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque primero está Él. Y a través de Él vivo, por eso dice Hechos de los Apóstoles, en Él vivimos, nos movemos y somos. Más seguridad imposible. Pero tenemos que desarrollarlo y tenemos que aprender a establecer a ordenar prioridades, ¿no? Es una responsabilidad de vida que tenemos, amados. No podemos vivir solamente de, bueno, me congregué, bueno, sí, llegué a las 8, uy, llegué justo, qué bueno, me senté, me fui corriendo y sigo con mis actividades. Tenemos que irnos de este lugar cada vez que venimos a buscar del Señor, cada vez que nos sentamos en casa a leer la palabra, cada vez que buscamos del Señor en el momento que podemos buscar, que eso nos sirva no solo para adquirir un conocimiento y acercarnos más al Señor, sino también para que ablande nuestro corazón en obediencia y podamos poner en práctica eso que Él nos enseña. Que no sea una costumbre, un acostumbramiento, venir a la iglesia, congregarme, porque si no ya me están mandando mensajito a ver qué me pasó, si vine, si no vine. El Señor lo está cuidando, amado. No se sienta controlado ni molesto si por ahí alguna hermana que está encargada justamente de eso, mandar un mensajito. Siempre es bregar por saber que todos están bien. Amén. Entonces, no es que bueno voy porque si no me van a estar cargoseando con un mensaje. Un ejemplo, digo, no digo que lo hagan, pero la realidad, y si lo hace, arrepiéntase en el nombre de Jesús. Pero bueno, a lo que voy es que no vengo porque tengo que venir, vengo porque amo al Señor, porque es mi vida espiritual, porque necesito edificarla, porque Cristo es la prioridad de mi vida y como yo dependo de Él para dar todos los pasos, en los días siguientes necesito buscar del Señor, necesito edificar mi casa espiritual. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿sabía eso? Y como templo del Espíritu Santo lo tenemos que cuidar de manera integral. Y primero ese cuidado empieza por acercarnos confiadamente al Señor. Amén. Hablábamos de que el Señor no debe ser una de las prioridades de nuestro listado, sino la primera. El Señor debe ser el primero en todo y para todo, para que podamos vivir esa plenitud de iglesia gloriosa. Decíamos que al principio en Colosenses decía la palabra que Cristo gobierna la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Por tanto, la iglesia vive conforme Cristo instruye a que viva. Amén. Y cuando eso no acontece, amados hermanos, pasan cosas. ¿Nunca escuchó a alguna persona que por ahí congrega, va a la iglesia, aún sirve a la iglesia, pero siempre está atribulada, siempre le pasan cosas, nunca está tranquila, nunca tiene paz, siempre está luchada, o cada 2 por 3 está una semanita bien y después está pero apaleada y tenés que estar levantando con cucharita a la persona, pues decir, ¿cómo puede ser? Y la plenitud del Señor, si el Señor lo llena todo, el Señor nos completa, dice que estamos completos en Él. ¿Por qué esta persona siempre parece que está rengueando espiritualmente? Porque pasan cosas. ¿Y por qué pasan cosas? Porque se alteró, se adulteró la prioridad, se adulteró la preeminencia. Se está teniendo otras prioridades, pero sin tener en cuenta primero al Señor. Podemos tener prioridades naturales que tienen que ver con esto de decir, bueno, tengo mi prioridad, mi trabajo, mi estudio, un montón de otras cosas que dejan de lado al Señor. Mientras tanto que paralelamente congregamos, aún servimos, venimos a la iglesia, tenemos comunión con los hermanos, está todo bien, pero nuestras prioridades pueden ser otras. Y saben que esto es a modo de advertencia, si se quiere, es una exhortación que el Señor hizo en un momento y quedó plasmada en la Escritura para el pueblo de Israel. Y la realidad es que es algo que nosotros
Por eso yo les decía al principio que cuando tomamos una porción de la palabra, cuando somos instruidos, tenemos que tomarlo como una bendición para nuestra vida que nos puede prevenir, también nos puede corregir, nos puede dar el sacudón de decir, este soy yo, lo voy a modificar. Necesitamos tomar la palabra para nosotros, no tenerla en poco, ni siquiera pensar en que la palabra es para nosotros como algo que solamente tengo que conocer para saber qué decir si me preguntan o para saber qué decirle al cónyuge o a los hijos. Está bien saber qué decir, porque nosotros tenemos que ser entendidos en la palabra, tenemos que conocer al Señor, conocer la Escritura, todo eso está bien. No me malinterprete que estoy diciendo no conozca nada, no. Sí que hay que conocer, pero es importante también saber que ese conocimiento lo tenemos que aplicar, para que de parte de la presencia del Señor vengan para nosotros en los días malos tiempos de refrigerio. Porque si no andamos así, tambaleados, congregamos, venimos a la iglesia, hacemos actividades, pero nunca sabemos cómo resolver problemas con la familia, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en los estudios. No sabemos cómo manejarnos porque, bueno, justamente las prioridades están alteradas. Y esto pasó. Le pasó al pueblo de Israel, o sea que no es que estamos exentos de que nos pase, por eso la advertencia está en la Biblia. Cada vez que hay algo en la Escritura no es solamente para que al pasar o porque es antojadizo, es porque nos deja una enseñanza que nos previene, que nos ayuda a ordenar nuestras cosas si no están ordenadas, pero también a evitar que se desordenen. Amén. Y vamos a leer ahí en el libro de Ageo, yo la voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así la palabra de Dios, el libro de Ageo, versión Dios habla hoy. Dice, en el año segundo del gobierno del rey Darío, el día primero del sexto mes, el Señor, por medio del profeta Ageo, se dirigió al gobernador de Judá, Zorobabel, hijo de Salatiel, y al jefe de los sacerdotes, Josué, hijo de Josadac. Y esto es lo que dijo el Señor Todopoderoso por medio del profeta. Esta gente dice que todavía no es tiempo de reconstruir mi templo. ¿Y acaso para ustedes sí es tiempo de vivir en casas lujosas mientras que mi templo está en ruinas? Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no se sienten satisfechos. Beben, pero se quedan con sed. Se abrigan, pero no entran en calor. Y el que trabaja jornal echa su salario a saco roto. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Vayan a las montañas, traigan madera y construyan de nuevo el templo. Yo estaré allí contento y mostraré mi gloria. Ustedes buscan mucho, pero encuentran poco. Y lo que guardan en su casa, yo me lo llevo de un soplo. ¿Por qué? Pues porque mi casa está en ruinas, mientras que ustedes solo se preocupan de sus propias casas. Yo, el Señor, lo afirmo. Por eso, no cae para ustedes la lluvia ni la tierra les da sus productos. Yo fui quien trajo la sequía sobre los campos y sobre los montes, sobre el trigo, sobre los viñedos y los olivares, sobre las cosechas del campo, sobre los hombres y los animales, y sobre todas sus labores. Zorobabel, Josué y el resto de la gente sintieron miedo cuando oyeron lo que el Señor le decía por medio del profeta Ageo. Esto es lo que Dios el Señor le había encargado que dijera. Entonces Ageo, el mensajero del Señor, les habló en nombre de Dios diciéndoles, el Señor dice, yo el Señor lo afirmo, yo estoy con ustedes. De esta manera animó el Señor a Zorobabel, gobernador de Judá, a Josué, jefe de los sacerdotes, y al resto de la gente. Y el día 24 del sexto mes del año segundo del reinado de Darío, empezaron a reconstruir el templo de su Dios, el Señor Todopoderoso. Amén, a la palabra de Dios. Vemos que de parte del Señor es una exhortación al pueblo a ponerlo en primer lugar. El Señor no les está diciendo a su pueblo, está mal que prosperes, está mal que busques tus cosas y que las ordenes y que quieras progresar.
está mal que te fijes solamente en tus hijos, está mal. No le está diciendo que estaba mal ocuparse de sus cosas. En ningún momento la Escritura dice eso. Lo que el Señor les dice al pueblo es que lo que está mal es adulterar el orden de las prioridades. El Señor le dice, ¿cómo ustedes dicen que no es tiempo de edificar mi templo, pero sin embargo ustedes están edificando y ocupándose de sus casas? ¿Cómo dicen que no es tiempo de no hacer lo que yo les mando hacer? ¿Es tiempo para una cosa y para la otra no? Ellos establecieron sus prioridades. Priorizaron no buscar al Señor. Priorizaron todas las cosas materiales, priorizaron todas las cosas naturales, priorizaron sus pensamientos, sus decisiones, sus concupiscencias, sus sentimientos. Y tenían, porque acá habla en la Escritura que tenían cosas, tenían bienes, pero dice que todo se le iba a saco roto. No lo podían disfrutar. Algunos hasta nadaban en prosperidad, pero no lo disfrutaban, porque hay un desorden. Cuando hay un desorden del principio, después hay un desorden en todo. Por más que tengas, por más que no tengas, si el Señor no está, no hay plenitud. Amén. Por eso el Señor no dice que está mal, no dice que está mal ocuparse de las cosas naturales, porque la realidad es que el Señor también nos da la sabiduría para ser buenos administradores de lo que Él nos da, de lo que Él nos prospera. Pero cuando nosotros cambiamos, cuando nosotros desestabilizamos ese orden, comienzan a pasar cosas y mostró la Escritura que pasan cosas. Dice, ustedes me dejaron de lado, porque dice que los 2 primeros años comenzaron a construir, pero después, bueno, se empezaron a aburrir, empezaron a afanarse por otras cosas, empezaron a tener temores, desánimos, quizás falta de fe, bueno, un montón de cosas, y dejaron en stand-by la construcción del templo de Dios. Bueno, acá no estamos hablando de un templo material hoy, sino que estamos hablando de nosotros como casa espiritual, como familias del Señor, como templos del Espíritu Santo. El Señor nos está exhortando, nos está previniendo de no dejar de lado al Señor, que no nos olvidemos a partir de la próxima mesa del Señor todo lo que nos vino ministrando este mes. La prioridad es Cristo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Debemos establecer esa prioridad en nuestras vidas para que nuestras familias sean bendecidas y por ende nuestros hijos aprendan a establecer prioridades. Hablábamos de que el Señor realmente no le llama la atención por ocuparse de sus cosas al pueblo, sino por adulterar las prioridades. Dice, lo que le dijo el Señor Todopoderoso por medio del profeta a esta gente, dice que todavía no es tiempo de reconstruir mi templo. ¿Y acaso para ustedes sí es tiempo de vivir en casas lujosas, mientras que mi templo está en ruinas? O sea que ocupaban tiempo en las cosas que ellos consideraban mayores y mejores. Ocupaban tiempo, porque si dice que habitaban en casas lujosas y aún planificaban, porque decían, ahora no es tiempo. Ellos no podían ir en contra de la palabra de Dios, de reconstruir lo que el Señor le había ordenado hacer. Pero acomodaban espiritualosamente, decir, no es el tiempo. ¿Vieron que a veces las personas que por ahí tienen ese tinte de querer por ahí, no es la palabra asombrar, pero sí sorprender al otro o que el otro diga, wow, qué espiritual? No, el Señor me habló y me dijo que no es el tiempo. No, yo entiendo de parte del Señor tal cosa. No, lloré y el Señor nunca, jamás nos va a mandar a hacer algo que vaya en contra de lo que Él ya determinó, porque Él no se contradice. Todo lo demás tiene que ver con excusas que uno puede llegar a poner, pero le damos ese tinte espiritualoso para que el otro diga,
Mira, claro, no, si el Señor te dijo, hermano, si es de parte de Dios, hermano. Está bien que uno tampoco no se va a poner a indagar, pero la realidad es que no es tiempo de que yo sirva ahora, por el momento, no voy a servir. Algún día quizás me preparen algo y pueda servir. ¿Acaso es tiempo, dice el Señor, de estar ocupándome de otras cosas y no te estás ocupando de las mías? Un ejemplo, Dino, digo que esté pasando. Un ejemplo. No es tiempo, voy a criar a mis hijos. No es tiempo, los voy a mandar a la secundaria. No es tiempo, lo estoy preparando porque se está por casar. No es tiempo, al final nunca va a ser tiempo. Y la palabra del Señor dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Es tiempo o no es tiempo? Amén. El tiempo era ayer, pero sigue siendo hoy. Amén. Entonces, esto les está diciendo el Señor a sus hijos y de alguna manera hoy traslada ese mensaje, y espero que sea de forma preventiva, que no esté sucediendo, y si está sucediendo en alguna casa, en algún corazón de alguien, este es el día, esta es la oportunidad de poner y priorizar al Señor y ponerlo en el lugar donde Él debe estar. Claro que en nuestra vida, porque el Señor ya tiene la preeminencia en todo, se la dio Dios Padre. Nadie puede correr eso, nadie lo puede modificar, pero ahora sí se puede modificar en nosotros, en nuestra vida personal. Y la verdad es que en la multiplicación, en las matemáticas, dicen que el orden de los factores no altera el producto, pero acá sí. Si nosotros desordenamos, todas las demás cosas se alteran. Sí que se alteran. Los resultados son diferentes. Para que las cosas nos vayan bien, para que la bendición sea plena, para que la podamos disfrutar. Porque saben que hay personas que por ahí tienen las bendiciones, pero no la pueden disfrutar. O porque no la ven, porque siempre la frazada le queda corta, o porque no la pueden disfrutar porque no tienen tiempo para disfrutarla. Porque tienen tanto y tienen tanto que ocuparse en cuidar todo lo que tienen, que no disfrutan su esposa, no disfrutan su esposo, no disfrutan sus hijos. Sus hijos le crecen. Mire, y yo le voy a contar algo que tiene que ver con algo personal. Yo no conocía al Señor o lo estaba conociendo ahí muy recientemente. Cuando trabajaba mucho, tenía 2 negocios, o creo que 3, no me acuerdo en ese momento que Román era bebé. Y me acuerdo que trabajaba mucho y me encantaba mucho trabajar y era mi vida, era mi prioridad. Era mi prioridad antes que mi esposo, era mi prioridad antes que mi hijo. Porque con la excusa de que yo le quería dar todo, entonces necesitaba trabajar, me ausentaba muchas horas de casa. Entonces, le contaba a una hermana el otro día, no me acuerdo con quién hablaba, que cuando llego de trabajar, él estaba dando sus primeros pasitos y venía con la niñera, que me lo traía hasta la puerta caminando. Entonces, abro la puerta y lo veo que venía caminando y fue una mezcla de que me reemocioné y de repente me reenojé. ¿Y esta? ¿Quién lo autorizó a enseñarle a caminar a mi hijo que yo no le puedo enseñar porque no estoy? Me enojé. Sentí un enojo, una frustración porque dije, yo tendría que estar para enseñarle a caminar. No podía disfrutar de que él estaba viniendo hacia mí todo tambaleándose porque estaba dando sus primeros pasitos y no lo disfruté porque me enojé. Tenía una bendición preciosa caminando hacia mí y no lo podía disfrutar. Por eso sé de lo que les estoy hablando y muchas veces nos pasa. Y tenía muchas cosas. Y estaba cumpliendo mi sueño porque el trabajo que tenía me encantaba y la realidad que lo llevaba adelante con mucha responsabilidad. Era mi propio negocio. Yo a los 19 años ya tenía mi propio comercio. Jovencitas. Y trabajaba y era responsable. Pero a los 26 años, cuando tuve a mi hijo, me encontré con que seguía trabajando, seguía adquiriendo cosas, seguía, y me estaba perdiendo a mi familia. Y fue con lo primero que el Señor me habló.
cuando llegue a su presencia. Yo quería que restaure mi familia, que no quería vivenciar en mi familia todo lo que había vivido en la niñez, ni con mis padres, no quería repetir la historia, pero sin Cristo es imposible. Entonces el Señor me habló contundente y me dijo, empezá por tu casa, déjalo todo. Siempre que hay un reinicio, hermanos, hay que dejar algo. No podemos comenzar un reinicio. El Señor les estaba diciendo acá a estas personas cuando le dijo que vuelvan a edificar su casa, les estaba diciendo, dejen de lado las tantas ocupaciones en ustedes mismos y comiencen a bregar por su vida espiritual, comiencen a edificar su vida y su familia sobre la roca. Y van a ver cómo van a comenzar a vivir la plenitud del matrimonio, la plenitud de la crianza de los hijos, la plenitud de tu trabajo, la plenitud de tus estudios, de tu profesión. Lo vas a vivir de otra manera. Porque cuando Cristo no está en primer lugar, el orden se altera y se alteran los resultados. No está la bendición completa. Porque por ahí vas a ser un tremendo profesional, pero un mal padre. Una mala madre. Pero si voy a la iglesia, pero Cristo no es el primero. Y cuando Cristo es el primero, empieza a ordenarse todo. Soy un buen profesional, soy un buen trabajador, soy un buen obrero, soy un buen empleado, soy un buen comerciante, con Cristo primero. Entonces se ordenan todas las cosas. También soy un buen papá. ¿Vieron? Soy un buen vecino. Soy un buen hermano en la fe. Solamente por medio de Cristo. Por eso dice que solo por medio de Él se ordena. No podemos vivir y tenemos que prevenir el no vivir como los perrillos comiendo debajo de la mesa, de las migajas. Porque el Señor es completud. Y si te hace prosperar en tu trabajo, también te tiene que hacer prosperar en tu matrimonio, en tu familia y en la crianza de tus hijos. Cuando eso no está establecido, se imparte. Porque después tenemos hijos que priorizan los estudios y dejan al Señor. Que priorizan un trabajo y dejan al Señor. Que priorizan salir con los amigos y dejan al Señor. Porque nosotros estamos constantemente decidiendo. Y nuestras decisiones, como bien ministraba mi esposo en la ofrenda, de qué tipo de ofrenda le damos al Señor, que quede en la memoria del Señor y de todos los testigos. Y los primeros testigos son nuestros hijos. Ahora por ahí algún jovencito, alguna jovencita dice, bueno, viste, por eso yo hago las cosas así nomás, porque mis padres no se ponen las pilas. Déjame decirte que si buscas verdaderamente al Señor, José vivió muchísimos años lejos de su papá. No tenía un papá que le esté encima, que lo acompañe, pero lo acompañó el Señor. Y como él buscaba al Señor y buscaba ser aprobado por el Señor en todo, el Señor estaba con él. Entonces José prosperaba en absolutamente todas las cosas que hacía. Amén. Esto no es excusa para los papás para que digan, más lo dejo como a José, total que Dios lo ayude, ¿no? Porque ¿sabes qué, papá, mamá? El Señor te va a pedir cuentas. El Señor nos va a pedir cuentas de qué hicimos con lo que nos dio. Y nos dio a cuidado y a responsabilidad. Y nos dio el privilegio, la honra de criar hijos en el Señor, de llevarlos nuevamente a su presencia, constantemente, todo el tiempo. Entonces vamos a rendir cuenta. Pero por eso aclaro esto, porque a veces los jovencitos se pueden desanimar porque dicen, por ahí mis papás no están, o mis papás están, pero más o menos. Entonces, ¿qué va a ser de mí si la pastora está diciendo que si ellos me imparten eso, estoy re maldito? En el nombre de Jesús, yo no estoy diciendo eso. Por eso aclaré que los que buscan al Señor entienden todas las cosas. Eso dice la Escritura. Entonces, claro que tenés
oportunidad de venir, estar en la presencia del Señor y ser como la palmera, ¿no? De florecer, dice, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Esa es la promesa. Entonces no tenemos que desanimarnos ni estar desesperanzados. Aunque moramos o vivamos, del Señor somos, amados, pero Él tiene que ser el primero para que haya plenitud en todo. Eso nos tiene que llamar la atención, ¿vieron? Si estoy pum para arriba acá, pero para acá, para atrás. ¿Vieron que había en el mundo una frase que decía, si tengo suerte en el juego, mala suerte en el amor? Reprendemos la suerte, ¿no? Pero el Señor es completud. Me va bien en todas las cosas. Serás prosperado en todas las cosas. Las bendiciones te alcanzarán. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por siempre. Amén. Prioridades. Preeminencia del Señor en la vida de aquel que los persigue en las bendiciones. Amén. Tenemos que llegar a alcanzarlo. Tenemos que trabajar para alcanzarlo. Si no trabajamos para alcanzarlo, va a ser imposible. El Señor advierte y muestra las consecuencias de alterar el orden en las vidas de estas personas, ¿no? Postergar la obediencia y excusarse por ir detrás de las demás cosas trajo consecuencias, dice Ageo 1:6. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no se sienten satisfechos. Beben, pero se quedan con sed. Se abrigan, pero no entran en calor. Y el que trabaja jornal echa su salario en saco roto. Son creyentes, pero no hay plenitud por no edificar su vida espiritual sobre la roca. Están bien con una cosa, pero con la otra no. Eso les estaba diciendo el Señor. Viven desórdenes en su vida personal. Ordénense. Priorizan el trabajo y sus metas personales. No está mal el trabajo y las metas personales, pero prioricen al Señor, les estaba diciendo. Cuando a veces hablo con personas que me cruzo así y que no veo hace tiempo, me pasa muy seguido y últimamente más todavía, que son creyentes hace años. Y cuando le pregunto por sus hijos, por su familia, si ya está en el Señor, me imagino ya los hijos sirviendo, porque ya deben estar más grandes que Román, porque más o menos voy calculando los tiempos que los conozco. Lo primero que me dicen es que no están. Sí, están, vienen, lo que pasa es que estudian mucho, lo que pasa es que está con su carrera, ¿viste? No tiene tiempo. Y no, mi esposo al final tiene 5 negocios, no tiene tiempo. Involucionaron. Pasó el tiempo y se les fueron perdiendo en el camino. Se les fue perdiendo en el camino su familia, se les fue perdiendo en el camino las promesas del Señor, se les fueron perdiendo todas las cosas, porque el tener las prioridades desordenadas hace que pasen cosas y no nos damos cuenta, parece que todo está bien. Pero nosotros no criamos hijos para el mundo, nosotros criamos hijos para el Señor. Y después, por medio del Señor y ser la preeminencia en ellos, bendicen al mundo, bendicen la empresa donde trabajan, bendicen el estudio donde van a desarrollar su vida profesional, bendicen a sus compañeros de colegio, porque la prioridad es el Señor, porque se estableció de esa forma. Nunca el Señor es para decrecer. Es llamativo como naturalizan. Y yo, espantada, digo, ay no, ay Señor, dame la palabra para explicarle que por ahí no es, que los está perdiendo, que el Señor viene. Y que se los está comiendo el sistema, que se los está comiendo el diablo. Que el Señor lo reprenda. El Señor hoy lo está reprendiendo y aún esos pensamientos por medio de la verdad de la palabra, expulsando fuera toda mentira que venga del enemigo. Claro que tienen que estudiar, claro que tienen que ser profesionales, pero primero tienen que ser cristianos, buenos hijos de Dios, servidores de Cristo, prepararse para servir al Señor. Nosotros nos conmovemos cuando vemos a las mamás
a los papás, a la familia, llevando a sus hijos para que aprendan un instrumento, para que aprendan, se desarrollen en eso que el Señor les dio para poder servir al Señor. Y eso está bueno. Porque nosotros como papás debemos guiarlos. A veces los chicos no saben qué hacer porque están a la deriva. Porque el orden de prioridades está corrido. Porque como la prioridad del papá no es el Señor, entonces los chicos van, vienen de la escuela, van, vienen de la calle, de la casa de los amigos, no tienen ni siquiera relación con el Señor. Pero después llega el día del culto, sábado, domingo, el día que tengan culto, tenemos que ir a la iglesia, prepárense, sonrían y saluden. Están como los pingüinos de Madagascar. Y después se van, pasan el umbral, se terminó. Seguimos con nuestra vida. No es así. Hay una prioridad. La prioridad es Cristo. Cristo es veraz, hermanos. No podemos, miren, si hay algo que el enemigo hace en la vida de un cristiano que tiene las prioridades desordenadas, es hacerlos vivir como miserables. Siempre mal en el matrimonio, siempre mal con los hijos, siempre problema con la suegra, con la cuñada, con la tía. Voy a decir, ¿por qué? Ellos tendrán problemas conmigo, yo estoy en paz. Porque mi plenitud es Cristo. Y yo tengo paz, estoy tranquila. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Ellos tendrán problemas conmigo. Yo no tengo nada que ver con eso. No me involucro en ese tipo de cosas. ¿Vieron? Y descansamos y estamos en paz. Tenemos problemas matrimoniales, lo arreglamos en el Señor. Problemas con los hijos, lo arreglamos en el Señor. Con la parentela, bueno, lo arreglamos con el Señor, pero y que ellos se arreglen. ¿Qué vamos a hacer? Si no están en Cristo, no van a cambiar. ¿Vieron cuando a veces queremos cambiar al otro? Olvídalo, fracasarás en el intento. No van a poder. Si a nosotros, hermanos, nos cuesta, viniendo, estando, sirviendo al Señor, trabajando todos los días para poner en práctica, nos cuesta. Imagínense al que no está, olvídense, se van a morir de angustia esperando. Entonces, si nosotros priorizamos al Señor, comienzan a acomodarse todas las cosas. Vamos a sellar esa plenitud de Dios en nuestra vida para que vaya en aumento, para que se vayan ordenando las cosas, para que vayan acomodándose las otras. No va a haber inestabilidad en mi vida espiritual, porque Cristo lo llena todo. Desde la cabeza al borde de las vestiduras. En su misericordia el Señor les habla a este pueblo y les da la oportunidad de un nuevo comienzo, de un reinicio, como dije al principio, ¿no? Y le dice, yo el Señor, en el versículo 7, yo el Señor Todopoderoso les digo que piensen bien en su conducta. Primero los llama a reflexionar, ¿vieron? Piensen bien en su conducta. ¿Cómo se están comportando? Miren los frutos. Yo le dije a alguien el otro día, cuando me decía, sí, hice esto, hice aquello, busqué la solución por acá, creyente, busqué la solución por acá, busqué la solución por allá, ya no sé más qué hacer. Tenía todo, pero no tenía nada. Entonces el Señor dice, piensen bien en su conducta. De alguna forma yo le dije a esta persona algo parecido, pero le dije, obviamente basada en la palabra del Señor, no porque se me ocurrió a mí, mirá los frutos. Mirá las consecuencias que tenés por vivir fuera del Señor, aún estando en el camino de la fe. Mirá los frutos, ¿no te das cuenta que todo lo que tenés en las manos estás comiendo del fruto de tu trabajo, del trabajo en vano, en lo natural, esforzándote en lo material, esforzándote en pedir ayuda en todo el plano natural, pero te estás olvidando del Señor? ¿Y querés corroborar que lo que yo te estoy diciendo es cierto? Mirá los frutos. Mirá los resultados que obtuviste hasta ahora. Todo negativo, todo pérdida, todo mal. Porque está alterado el orden de prioridades. Tenés razón,
Claro, porque no la tengo yo, la razón la tiene el Señor. Por eso el Señor regula todo. Por eso la palabra nos ordena, nos regula enseguida y nos endereza, nos pone derechitos. Ahí es donde nos damos cuenta, no es mi opinión, ni la tuya, ni la del vecino. Pero claro, también pensaba y digo, las personas muchas veces buscan, por eso hay abundancia de psicólogos en este último tiempo, por falta de pastores, por falta de ministración. Hasta los hermanos andan buscando psicólogo por ahí. X, no acá, obviamente, ¿no? Obviamente, ustedes son 3 veces santos. Entendidos en los tiempos. Pero sé que hay hermanos que están buscando, hay alguien que los escuche, que les diga, y que encima aún confían en un profesional cristiano, pero es más profesional que cristiano, entonces le dice lo que mejor le parece. Entonces, a falta de pastores, a falta de administración, pastores que no pastorean, las personas están buscando ayuda, están como ovejas sin pastor, necesitan orientación, necesitan que alguien les diga, piensen bien en su conducta, miren las consecuencias, miren los indicadores, miren los resultados de lo que vienen haciendo y vayan a las montañas. Traigan madera. ¿Saben lo que le está diciendo el Señor? Pónganse a trabajar. Pónganse a trabajar en su vida espiritual. Prioricen la edificación de su casa. Prioricen la edificación espiritual de sus hijos. Prioricen, cambien el orden para que los resultados sean diferentes. Si no, siempre vas a estar dando vuelta sobre el mismo problema, sobre la misma situación. Cambia el orden de las prioridades. Vayan a las montañas y traigan madera y construyan de nuevo el templo. Yo estaré allí contento y mostraré mi gloria. El Señor, ¿por qué le dijo esto? Porque le está diciendo, busquen ser aprobados por mí. Busquen edificar su vida espiritual para agradarme a mí, para que la gloria postrera realmente sea mayor que la primera. Todos queremos que la gloria postrera sea mayor. Amén. Pero yo no empecé ni por la primera gloria, hermano. Hay que trabajar. En un momento le dije a alguien, todos queremos la gloria postrera, pero para alcanzar esa gloria postrera hay un montón de cosas en el camino que tenemos que sobrellevar en el Señor para poder alcanzarla. Hay que trabajar. El Señor los mandó a trabajar. Vayan al monte y traigan madera, le dijo. Construyan de nuevo el templo, un reinicio. Para un reinicio debemos desechar lo que no conviene. Todo, miremos, hoy démonos esta oportunidad de mirar el fruto de nuestras manos y decir, esto sí, esto lo desecho. Esto está bien porque está en el Señor, esto lo desecho. Empiezo a desechar, pero por sobre todas las cosas, mirar cómo está siendo nuestra conducta espiritual en el Señor y si alteramos el orden de las prioridades, es porque alteramos la primer prioridad que es el Señor. Y cuando pongamos a Dios en primer lugar en nuestra vida y en nuestra familia, se van a empezar a ordenar todo el listado siguiente que tenemos. Amén. En otras palabras, el Señor le dijo, reconozcan que están haciendo mal, desechen lo malo y empiecen a tomar lo bueno que viene de parte del Señor. Habíamos dicho al principio que la bendición del Señor es desde la cabeza hasta el borde de las vestiduras. Y nosotros para eso debemos buscar primero nosotros para que nuestros hijos puedan recibir esa bendición plena que viene del cielo, para que ellos se sientan completos, para que ellos se sientan seguros, para que ellos sientan que no hay otro lugar donde ir corriendo sino a los pies del Señor cada vez que necesiten refrigerio, cada vez que necesiten contención, acompañamiento, apoyo. Siempre van a encontrar que el único camino de bendición va a ser hacia el cielo, siempre. No va a estar en sus compañeros de escuela, no va a estar en su trabajo, no va a estar en un buen sueldo, siempre va a estar en Cristo. De esta manera animó el Señor a Zorobabel, gobernador de Judá, a Josué, jefe de los sacerdotes, y al resto de la gente. ¿A quién primero? A las cabezas. Por eso les estoy hablando nuevamente acerca de que como papás
debemos buscar al Señor. Porque dice, de esta manera animó el Señor a los hijos de los cristianos. Primero a las cabezas, al sacerdocio. Los animó a comenzar de nuevo, a establecer la prioridad principal para que todo el otro listado sea ordenado. Entonces, quizás para muchos en este tiempo sea el tiempo de reorganizarse, sea el tiempo de establecer prioridades, sea el tiempo de reinicio, sea el tiempo de cambiar el afán y la ansiedad por el reino de Dios y su justicia. No creamos, amados, que porque nos va bien en algunas cosas, el Señor está. No creamos que porque no vinimos a una reunión no pasa nada. Sí que pasan. El Señor me bendice igual, pero yo estoy ocupado, tengo tiempo para hacer otras cosas, pero no de venir a buscar al Señor. No creamos que no pasa nada, porque eso fue una siembra, que como resultado va a dar número negativo. Eso fue una siembra para mal. Pudiendo yo hacerlo, obvio, ¿no? Siempre que estemos en las facultades correspondientes para poder buscar del Señor. Pero decidí otra cosa. No creamos que no pasa nada. Que pasan 2, 3, 4, 5 cultos, no me congrego, no pasa nada. Sí que pasa. Estás apartado. Si me estás viendo, ¿por qué no viniste? Hace varios cultos. Te tenés que volver al Señor. Porque sí que pasan cosas. Y sí que alterar el orden, desordenar, adulterarlo, afecta al resultado. Las bendiciones me alcanzarán. Pero ¿sabe qué dice el Salmo 23 también? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Hay una prioridad, hay un señorío, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia de Cristo solamente se deja gobernar por su Señor, no por los impulsos, no por los sentimientos, no por las circunstancias de la vida, no por la salud, no por la enfermedad, se deja gobernar por el Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar esta reunión familiar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, discernimiento, que nos dé entendimiento, que nos dé la cabalidad de poder pensar en nuestra conducta. Piensen, analicen, pongan sobre la mesa, dice el Señor, su conducta. Si bien hicieres, gloria a Dios. Mantenete firme porque es por ahí. Si te gobierna Cristo, mantenete firme porque es por ahí. No te apartes a diestra ni a siniestra, porque las bendiciones te alcanzarán. Si estás más o menos, ese más o menos habla de un orden alterado. Hay que poner en primer lugar al Señor. Y si está todo pata por arriba, si está todo desordenado, es tiempo de recibir al Señor en tu corazón, darle el primer lugar y comenzar de nuevo, porque Dios es orden. Donde Dios está es orden, siempre. Y donde el Señor está hay libertad, donde el Señor está hay plenitud. Plenitud y gozo a su diestra para siempre. Pero hermana, estamos llenos de problemas en mi familia. Estoy luchando con mis hijos, estoy luchando con mi esposa, con mi esposo. Estoy cansado, estoy angustiado, estoy muy preocupado. Cristo en primer lugar y vas a ver cómo todas las cosas se empiezan a ordenar. Vas a ver cómo todas las cosas se empiezan a ordenar. Porque Dios es veraz. Porque Dios es veraz. Y dice que Él
Todo lo hace a su debido tiempo, dice el Salmo. De mañana, de noche. Él trae el riego a la tierra para que la tierra dé su fruto. Todo hace a su tiempo. Él es un Dios ordenado. Entonces, cuando lo pones en primer lugar, solo descansá en los beneficios y en la promesa del Señor para tu vida y tu familia, porque se va a cumplir. Mientras tanto, seguí teniendo a Dios primero en tu vida, porque por medio de Cristo absolutamente todas las cosas se ordenan. Descansá en el Señor, porque Él es el Rey y Señor de absolutamente todas las cosas. Si hay tambaleos, prioriza al Señor. Él va a ordenar tus prioridades y te va a dar plenitud. Él va a ordenar a tus hijos y te va a dar plenitud. Va a ordenar tu economía y te va a dar plenitud. Te va a dar la sabiduría para administrar absolutamente todas las cosas que te da y te va a dar plenitud. Señor, en esta noche te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque vienes aún en prevención, en advertencia, aún a corregirnos, Señor, si es necesario, para que podamos ordenarnos, Señor, para que podamos entender, así como lo hiciste con tu pueblo, Señor, que no dejó de ser tu pueblo y no dejaste de amarlos. En ese amor, Señor, en ese inmenso amor y misericordia, les enviaste una voz, les enviaste un profeta que los libere de las ataduras del sistema, que los libere de las ataduras de querer agradar al mundo, que los libere de las ataduras del afán y la ansiedad, para que se vuelvan a ti corriendo, Señor, y te pongan en primer lugar. Así en este tiempo, Señor, te agradecemos por tu palabra, porque realmente como familia, Señor, necesitamos que se ordenen tantas cosas. Señor, tú lo sabes todo. Realmente no nos podemos esconder de tu presencia. Si nos vamos al cielo, ahí estás tú, debajo del mar, ahí estás tú. ¿A dónde podemos irnos, Señor? Donde no nos encuentres realmente. Tú estás, eres soberano, omnipresente, Señor. Y por amor nos buscas. Nos sales al encuentro, Señor, para que tengamos un reinicio. Aun cuando por torpeza, por desconocimiento, aún, Señor, en nuestras necedades, nos sales al encuentro, Señor, para darnos una nueva oportunidad de caminar en tu plenitud, Señor, de ordenar todas las cosas por medio de Cristo, de ordenar el matrimonio, Señor, las finanzas, la crianza de nuestros hijos, Señor, la sexualidad, todas las áreas que necesitamos que sean ordenadas, Señor, la paternidad, todas las cosas. Gracias, Señor, porque si tú estás primero, Señor, sabemos con certeza que la bendición, Señor, el bien y la misericordia nos alcanzarán todos los días de nuestras vidas, Señor. Y aquí en tu casa, y esta tu casa que somos nosotros, aquí morarás y moraremos juntos por largos días, Señor. Hasta que tú vengas a buscar a tu iglesia, iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, esa que te espera, esa que se sujeta bajo tu gobierno, Señor, aguardando tu venida. Te damos gracias por tal honra, por tal privilegio, y te rogamos, Señor, que a partir de hoy y más que nunca en adelante, Señor, tú seas el primero y tengas la preeminencia en absolutamente todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor.
hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Tan pequeño yo soy, dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Oh, tan pequeño yo soy, dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Oh, entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor. Entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí.